me parece esencial para garantizar la jerarquía y el peso de las recomendaciones de la comisión, que hubiese una reforma legal que garantice un periodo para su análisis, un periodo para el informe correspondiente y, en el caso de haber omisión, las sanciones que sean pertinentes. Nos parece fundamental guiarnos en la búsqueda de igualdad sustantiva, basada en la dignidad de las personas, de manera que la actuación del gobierno dará prioridad a quienes sufren alguna manera de discriminación o enfrentan mayores riesgos. Es necesario reforzar el vínculo entre el ejercicio de los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la erradicación de la pobreza urbana, que es, desde luego, un factor esencial en la negación de todos los derechos humanos. Subrayar la importancia en materia de prevención de la violencia y de violencia intrafamiliar, la necesidad de multiplicar los refugios para mujeres que padecen la violencia intrafamiliar y los mecanismos de reinserción productiva en la sociedad. Considero fundamental el que haya una difusión plena de los derechos humanos en una estrategia en donde el sistema educativo nos permita integrar el conocimiento de estos derechos desde los primeros años y en una estrategia de divulgación que haga posible el que los ciudadanos incrementen su densidad ciudadana y la capacidad de ser partícipes en la exigencia del respeto a estos derechos. En materia del derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, que es una de las conquistas de la evolución democrática de la sociedad mexicana, quiero destacar mi compromiso de que el titular de la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal sea electo de ternas que propongan organizaciones civiles especializadas en la materia, con plena independencia de el nombramiento que pudiera hacer el Ejecutivo del Distrito Federal y que la vigencia de su encargo trascienda un periodo administrativo, lo que permita la fortaleza de sus resoluciones. Me parece muy importante toda la tarea de revisión de las condiciones de los derechos humanos en los centros de readaptación social. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido sendas resoluciones que obligan, si se actúa con responsabilidad, a no cerrar los ojos a esa problemática y a tomar las decisiones de autoridad, las decisiones legislativas y las decisiones de políticas públicas que permitan superar condiciones francamente deleznables. La prevención es prioritaria y la formación en derechos humanos un asunto fundamental para el servicio público. El énfasis tiene que colocarse en la educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, ya que es la mejor manera de construir ciudadanía y trabajar para que las personas sepan que pueden denunciar, que tienen el derecho de hacerlo y que sus denuncias tienen sentido y solo tendrán sentido en la medida en que la autoridad actúe en consecuencia. Es fundamental toda una campaña que nos permita erradicar la impunidad. Estoy convencida de que la participación ciudadana es indispensable en un marco democrático. Por eso, las conquistas en materia de la agenda civil, las conquistas en materia de derechos de tercera generación de carácter civil, debemos concretizarlas en políticas públicas. De ahí que proponga la creación de un órgano mixto
con la participación de las autoridades involucradas en el ejercicio pleno de estos derechos y de representantes de los grupos sociales involucrados con los mismos, que rindan periódicamente un informe del grado de avance en la aplicación de estos derechos, en la transformación de las políticas públicas que permitan su vigencia plena y que señalen y denuncien cuando encuentren cualquier tipo de desviación. Estimadas amigas, estimados amigos, señor presidente de la Comisión, compañero representante del Partido Verde Ecologista, la lucha por los derechos humanos en el mundo ha tenido momentos luminosos y momentos de una ominosa oscuridad. A mí me parece que el aprendizaje de todos los demócratas humanistas es que las conquistas no son de una vez y para siempre, que siempre hay que estar alertas, que siempre hay que evitar los retrocesos, que siempre hay que cuidarse, que no sea la demagogia o el oportunismo lo que genere una mascarada de avance y en la realidad todavía haya enormes abismos entre la expresión verbal y las condiciones objetivas en las que se realizan los derechos humanos. Uno de esos temas en la Ciudad de México es el tema de la trata de menores. Es indispensable que todo el Distrito Federal, la sociedad en su conjunto, la iniciativa privada, las autoridades, los medios de comunicación, tomemos la decisión de erradicar la trata de menores en la ciudad. Exijamos a los órganos competentes que haya un verdadero compromiso para que el lenocinio que hace víctima de niñitas y niñitos, que todos observamos en distintos lugares de la ciudad, pueda ser verdaderamente castigado y liberemos a esas niñas y esos niños de esta ignominia y del abuso total sobre sus derechos humanos. Estoy convencida que en esta lucha constante por lograr la vigencia plena de los derechos humanos, por erradicar todo tipo de esclavitud, por avanzar en el reconocimiento de los derechos de lo diferente y de las diferencias en condiciones de igualdad, por construir condiciones objetivas de realización plena de todas y de todos, sin ningún tipo de discriminación. En esta lucha constante, dialéctica, en donde se avanza, se retrocede y hay que volver a luchar para avanzar, se aplica un texto de Mario Benedetti con el que quiero concluir mi intervención. Dijo Benedetti en uno de sus múltiples poemas: usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Yo le agradezco a la Comisión de Derechos Humanos del DF su militancia por la vida. Gracias.